para siempre, y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios de Benecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo que venga la revelación, Señor, de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, para que haga una obra en cada uno de nosotros, Señor. Hoy vengo sujetando al hombre fuerte, Señor, que quiera estorbar, Padre, la entrega de tu palabra, Señor. Abre, Señor, los cielos para que descienda el maná, para que descienda la lluvia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle fuertes palmas al Señor, amados. Amada iglesia, miren, tenemos que nosotros llegar al comprender, a la comprensión de que nosotros somos parte de un mundo espiritual. Ahorita nosotros no vemos, pero acá alrededor hay espíritus ministradores, hay ángeles de parte de Dios, está el Espíritu del Señor. Lo que pasa es que no lo podemos apreciar, no lo podemos percibir con esta vista natural, pero también no podemos nosotros obviar de que hay también fuerzas que se oponen. O sea, eso no lo podemos obviar. No podemos nosotros obviar que también está el enemigo, está Satanás, que el Señor lo reprenda. O sea, nosotros estamos ahorita en una confrontación en un mundo espiritual. La luz contra las tinieblas. Eso tenemos que entenderlo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema? Miren lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo. ¿De qué? De las tinieblas. O sea, hay tinieblas, hay algo que se nos opone contra las huestes espirituales de maldad en las regiones, que dice, celestes, o sea, en los aires. Ahorita mismo va a haber una batalla acá en los aires, hay una oposición. Entonces, por ejemplo, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros tuvimos hoy estorbo para venir a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros tuvimos una discusión con el cónyuge o con los hijos, verdad? O pasó algo que nos quería poner el tropiezo para venir a recibir la bendición el día de hoy. Pero a veces nosotros nos venimos y empezamos a pelear contra el humano. Entonces, mire, aquí dice de esta forma, pero la mejor versión, mire cómo dice, porque no solamente, o sea, no solo tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra cuerpo, sangre que es el alma, sangre que es la genética, sino que nuestra lucha es contra lo que está detrás, contra principados, potestades, gobernadores. Mire, qué tremendo. O sea, hay una confrontación. Entonces estamos en un mundo espiritual, porque nosotros somos espíritus. Cada uno de los que estamos acá tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Todos los que estamos acá somos espíritus. A cada uno nos dieron un tacuche distinto, ¿verdad? Unos más grandes, otros más pequeñitos, otros más angostos, otros más anchitos, ¿verdad? A todos, pero somos espíritus. Hay un mundo espiritual. Entonces yo creo que el Señor, como congregación, nos quiere llevar ahora a otra dimensión de enseñanza de la palabra, para que podamos entender que muchas veces cuando tu vecino te empieza a molestar, ¿verdad? Ayer unos hermanos nos contaban que el vecino de la nada empezó a tirarles huevos a sus ventanas, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser cristianos. Pero ¿será que ellos tenían que ponerse a pelear contra la persona o contra lo que está dirigiendo a la persona? Entonces tenemos que comprender que muchas veces hay cosas espirituales que empiezan a querer perjudicarnos, a querer estorbarnos, a querer a que haya oposición. ¿Para qué? Para no venir a la iglesia.
¿Para qué? Para quitarnos la paz. ¿Para qué? Para que haya división en el matrimonio, para que haya división en la familia y aún más, para que haya división dentro de nosotros como hermanos en Cristo. Entonces, según lo que nosotros podemos apreciar acá en Efesios 6:12, por lo menos en este versículo podemos ver que hay principados, que hay gobernadores, que hay potestades y que hay huestes. O sea, mire, hay jerarquías. O sea, hay una oposición. O sea, del lado de las tinieblas. Entonces tienen, por lo menos aquí miramos, en este versículo, miramos esto. Ahora, del lado de Dios, ¿qué hay? Porque esto es del lado de las tinieblas. Del lado de Dios hay un mundo espiritual también. ¿Cuál es ese mundo espiritual? Por ejemplo, encontramos un mundo angelical. O sea, nosotros entendemos que ahorita tienen que haber ángeles acá que nos están cuidando, ¿sí? Hay una gloria acá, hay ángeles, pero hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. Por eso es la importancia del velo. Porque entonces la mujer dice, está bajo autoridad. Entonces el ángel caído no puede venir y tocarla. Esa es lo del velo. El velo, amada iglesia y hermanas que están acá, el velo no puede ser impuesto. O sea, que usted venga por primera vez, o miremos una hermana que venga por primera vez, hacemos el llamado acá, pasa la hermana y viene la servidora y le pone el velo. No, no es así. Porque el velo tiene que ser una revelación. Usted tiene que tener un entendimiento de por qué está usando el velo. Porque muchas iglesias vienen y como la hermana no sabe, ella qué va a saber. Entonces viene la servidora y le pone el velo. No es así. No, nosotros no imponemos el evangelio. El evangelio se expone y viene la revelación, viene el entendimiento. Entonces, cuando uno ya le viene el entendimiento, entonces viene la fe. Entonces uno comprende el por qué. Entonces hay un mundo espiritual, ángeles de Dios, pero hay ángeles caídos. Dentro del mundo angelical hay jerarquías, hay ángeles, ahí les puse las bases bíblicas, no me va a dar tiempo de leerlo. Arcángeles, querubines y serafines. Por ejemplo, Luzbel era un querubín, o sea, tenía una jerarquía. O sea, Satanás, que el Señor lo reprenda, él era un ángel de ¿qué? De luz. O sea, era una jerarquía, era de una creación, era el sello de la creación. Entonces, ¿quién contaminó a Satanás? ¿Qué entidad lo contaminó? Y él se trajo, dice, a la tercera parte de los ángeles. Entonces, mira, hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles. En los espíritus, ahí están las bases bíblicas. Hay espíritus de Dios, los humanos, por ejemplo, los nuestros, y no humanos, donde dice, y los espíritus ministradores de los que ya alcanzaron la perfección. O sea, de aquellos que ya partieron de esta dimensión, ya alcanzaron una perfección. Espíritus ministradores. ¿A favor de quién? De nosotros. Pero también hay espíritus inmundos, que son los que empiezan a molestar. Son los que andan pululando, queriendo interferir. Y hay demonios. Y los demonios que quieren un cuerpo. Y los espíritus inmundos que quieren un cuerpo. Hay creaciones que les quitaron el cuerpo. ¿Y que quieren? Un cuerpo. ¿Para qué? Para tocar. ¿Se recuerdan Génesis 6? Vinieron los ángeles. ¿Y qué? Se metieron con las hijas de los hombres. Y nacieron los hombres de renombre, dicen algunas versiones. O sea, hay un mundo espiritual. Es que eso debemos de entender, amados, que hay un mundo espiritual. Por eso venir a recibir la palabra, la instrucción es muy importante para que nadie nos engañe. Porque afuera, por ejemplo, hay gente que adora ángeles. Y la Biblia no dice que nosotros no tenemos que adorar ángeles. Al único que tenemos que adorar es al Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay gente que hace libros, ¿verdad? Y adora ángeles. Pero ángeles, si es un ángel de Dios, no va a permitir que lo adoren.
Si es un ángel, es de parte del enemigo, entonces ellos sí van a querer que los adoren. Y ahí es donde se confunde la gente. Entonces los ángeles nosotros no tenemos que adorarlos. Tampoco nosotros tenemos que darles órdenes. Nosotros lo que tenemos que decirle: Señor, envía tus ángeles, auxílianos ahorita, porque hay una guerra espiritual y ahorita se los voy a demostrar con la Biblia. Biblia, todo aquí es Biblia, amados. Por eso es que es importante que ustedes, dice la Biblia, que habían unas personas que le llamaban los bereanos, que Pablo les empezaba a enseñar la palabra, empezaba su discurso de la palabra, empezaba a dar aquellas cátedras. Pero ellos, a pesar de que sabían que era Pablo, ellos agarraban su Biblia. Vamos a ver. Pero ahí solo estaba el Antiguo Testamento, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Iban, vamos a ver. Ustedes igual acá. El hermano que se ponga acá, ustedes, vamos a ir a ver qué dice el hermano. En los discipulados, vamos a ver qué dice la hermanita que nos está llegando a discipular. Voy a ver si está en la Biblia, porque nosotros hemos sido enseñados que es la palabra de Dios. No venimos con pensamientos humanos, le clamamos a Dios para no dar pensamientos humanos. No venimos acá con un libro, ¿verdad? Un matrimonio con visión, con éxito, con propósito, un joven con propósito. No, ¿por qué vamos a poner un libro aquí para enseñar? No, la Biblia, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Palabra es vida, nos transmite vida. Esa es la palabra, ¿sí? Y la palabra es la que nos sostiene. Por la palabra de Dios se sostiene el universo, así dice la Biblia. La palabra es poder, la palabra es martillo, es fuego, es espada. Es la palabra que viene y nos confronta y nos sacude el interior, porque nos atraviesa, ¿sí? Y nos discierne. Entonces por eso es que también nosotros, cuando vengamos a la iglesia, vengamos preparados, vengamos dispuestos. Pidámosle al Señor que nos quite todo estorbo. Y a veces las cosas, ¿verdad?, que le pasan a uno. Hoy veníamos ya en el Uber y me recordé que dejé la cafetera encendida, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos regresar. Pero tal vez una de ustedes como mamá dicen: dejé los frijoles puestos, ¿verdad? Y ya le quita a uno la paz. ¿O será que cerré bien el carro? Y uno está entregando la palabra y vienen los pensamientos. Y mañana tengo que hacer este pago. Y mañana tengo que cerrar este negocio. Y mañana tengo una agenda. Y en un momento se pierde uno. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios venir y recibir la palabra, para que el enemigo no nos la quite, no nos la robe, y podamos entonces dar fruto. Por eso tenemos que venir, no como una costumbre, sino para venir a aprender. Amén. Entonces miremos acá, Daniel 10:13. Estaba aquel hombre de Dios, aquel joven que estaba en Babilonia, el profeta Daniel, un hombre de Dios. Dice que empezó a clamar, a pedir revelación de las visiones que tenía. Y entonces esta es una historia que usted tiene que ir a su casa y deleitársela. Ahí con su cafecito, su chocolate. Hoy en la tarde, si vamos a ir con nosotros allá a Santiago Acatlán, ahí léase Daniel despacito. Pero mire, dice: el príncipe del reino de, ¿qué dice? Se me opuso. ¿Y qué es lo que nosotros leemos que hay del lado de las tinieblas? ¿Qué hay? Principados, hay príncipes. Entonces Daniel estaba en oración, se había guardado, dice, por 3 semanas. Había entrado en un momento de apartarse. Dice que no entraba carne, no entraba vino, como que estaba ayunando. ¿Para qué? Para que descendiera la revelación. Pero entonces en los aires había un choque. En los ambientes celestes, en las atmósferas celestes, había una batalla. Estaba el príncipe de Persia, el que gobernaba esa región, estaba luchando contra el ángel Gabriel, y no dejaba que pasara para que llegara a darle el mensaje a Daniel. Entonces, ¿no será que el Señor ahora nos está diciendo: miren, iglesia, llegó el tiempo de entrar a otro nivel? Ya no solo venir y congregarnos, cantar gloria a Dios, adorar, qué bendición, ofrendar, escuchar la palabra, sino a otro nivel de intercesión. ¿Por qué? Porque de seguro acá en Puebla hay un principado de las tinieblas.
hay un príncipe de las tinieblas. ¿Cómo se llama Puebla? Puebla de los ángeles. ¿Pero qué ángeles? ¿De Dios? Yo creo que no. Entendemos nosotros que aquí hay una adoración a la entidad de la muerte, ¿sí o no? Entonces hay potestades. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a ellos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Ya no podemos ser nosotros solo los sembradores, ya no solo los atletas. Tenemos que pasar a ser la estatura de los soldados. Entonces, ¿no será que nosotros no hemos ganado luchas porque nosotros nos hemos puesto al nivel ya de una oración intensa, de una intercesión intensa, de un clamor a Dios para que venga la respuesta de parte de Dios? ¿No será que Dios nos está llevando ya ahora a otra dimensión, a una preparación más fuerte espiritualmente? Yo se los dejo, amada iglesia, porque la palabra se tiene que seguirse entregando. La misión nuestra es venir, pararnos y entregar palabra de parte de Dios. Se sufre para poder entregar un mensaje, porque uno tiene que no dar golpes al aire, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No dar al aire, sino dar un golpe directo. Entonces ahorita hay una confrontación, nos están preparando. ¿Por qué? Porque ahí viene más bendición. ¿Pero qué va a haber? Oposición. Entonces está un príncipe, el príncipe de Persia. Y miren, pero he aquí Miguel, este ya es otra jerarquía. Como empezó a pelear el ángel contra este príncipe y no podía, ya vino Miguel, un arcángel, uno de los principales príncipes de parte de Dios. ¿Qué estatura ha de ser esa? Vino para ayudarme y quedé allí yo con los reyes de Persia. Mire qué tremendo, ¿eh? Y mire qué diálogo el que estaba teniendo. Imagínense el diálogo de un ángel con un hombre. Ese diálogo de otra creación. ¿Qué haríamos nosotros si se nos aparece un ángel? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le dijo Josué? Desenvainó la espada. ¿Eres de los nuestros o los contrarios? Mire qué nivel. ¿Y nosotros qué haríamos? ¿Salimos corriendo? ¿Nos asustamos? ¿Qué hacemos? Si te aparece un ángel, ¿qué pregunta le harías? ¿Qué pregunta? Yo solo te dejo ahí. Es un ángel de Dios, ajá. Pero ¿cómo será una manifestación de ese nivel? Nosotros entendemos que aquí hay, pero no lo sé. Yo nunca he visto uno visible, o tal vez sí, porque dice la Biblia que muchos, ¿qué dice? Sin saber, hospedaron ángeles. Pero ¿y cómo? Si era un hombre. Entonces, ¿no será que la gloria que iba un ángel cuidándolo? Imagínense, todo esto es muy profundo. Y entonces luego dice, él me dijo, ¿sabes para qué he venido a ti? Ahora tengo que volver a luchar contra el príncipe de Persia. Y al terminar esa batalla, al terminar los 3 rounds, ¿verdad? Me viene otro. ¿El príncipe de qué dice? De Grecia. ¿Qué es el príncipe de Persia? ¿Qué significará? ¿Qué significará entonces el príncipe de Grecia? Porque dice la Biblia, y aquí es donde quiero, después de esta introducción, quiero hablarle de algo. Zacarías 9:13. Porque entesaré a Judá. Y por eso cuando habla de Judá, yo me emociono más. Porque cuando habla de Judá, la palabra es para todo el pueblo, ¿sí? Para todas las iglesias, para todos los cristianos. Y Judá, han de haber muchos. Pero como nosotros nos llamamos Judá, nos identificamos, ¿verdad? Es como que diga, porque entesaré a John Charlie, es Anigua, a Juan Carlos, porque entesaré a Erasto, porque somos Judá,
Por eso es importante que nosotros tomemos la genética. Esa palabra entecerá dice resplandecerá. ¿Y cómo vamos a resplandecer? ¿Tenemos luz propia nosotros? No, es la luz del Señor. Entonces dice, porque entesaré a Judá como mi arco. Mire qué tremendo. Y cargaré el arco con Efraín. ¿Qué es Efraín? Lo acabamos de ver. ¿Qué es? Fructífero. ¿Pero qué más? Doble bendición, doble porción. Eso es lo que estudiamos en los últimos dos temas. Hermanos, se hace un esfuerzo para tener el equipo, hace un esfuerzo nuestros hermanos, se hace un esfuerzo para tener la computadora, ellos transmiten, luego editan, para que si ustedes no pueden venir los miércoles y los viernes por diferentes razones, a un clic pueden ver ustedes las enseñanzas. Se hace ese esfuerzo. Entonces, las últimas dos enseñanzas han sido de la alegría, de la mega alegría. Hablamos de la doble porción, de la fructificación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, los mensajes se están casando. No porque yo sea pilas, no, si yo soy un hombre, es la misericordia de Dios. Entonces, mire, porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. O sea, hay una confrontación de los hijos de Judá, de los hijos de Sión, contra los hijos de Grecia, contra los que están siendo manipulados, contra los que están siendo guiados, contra los hijos de esa entidad, de ese principado, de Grecia. O sea, hay una confrontación. Y te haré como espada de guerrero. Nos están afilando, hermanos. La palabra nos está afilando. Entonces, ¿dónde tienes tu espada? ¿La tienes guardada? ¿La tienes ahí en el closet? ¿O la estás llevando en el muslo? ¿O la llevas en el muslo? Listo para la batalla. ¿Qué espada tienes? ¿Está afilada tu espada? ¿Estás buscando la palabra? ¿Estás buscando los discipulados? Miren, hermanos, nosotros nos gozamos, pero yo creo que ahora llegó el momento en que ya no podemos decir, no, es que no hay palabra. No, hay discipulados, hay servicios miércoles, hay servicios viernes, hay servicios domingos. Ahora hay servicios domingos en la tarde. Y solo estoy esperando la respuesta de mi Señor para ver si en la 22 vamos a hacer servicios domingos en la tarde también. O sea, trabajo hay. Palabra el Señor nos está dando. Nos acaba de decir en el último mensaje que estaba enviando camellos cargados de tortas de harina, de tortas de higo, de aceite, de vino. O sea, palabra hay, bendición hay. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Después no vamos a poder decir, no sabía. Señor, yo no sabía. No, hijo. Porque un día dice que todos nos vamos a tener que parar y entregar cuentas. No sabía, Señor. No, mira, aquí está registrado que hoy que es 10 de diciembre, el pastor les estuvo diciendo que habían discipulados, que habían cultos. O sea, hay muchas formas. Hay muchas formas. ¿Cómo hago para que me corra la siguiente flechita? Es que está. Entonces, mire esa palabra incitaré. Mire qué tremendo lo que dice. Porque va a resplandecer Judá como mi arco. Y le voy a poner una flecha a Efraín. Les voy a dar doble bendición, doble fructificación. Y voy a incitar a Judá. Le voy a abrir los ojos. Los voy a despertar. Voy a hacer que blanden su espada. ¿Qué es? Blandir un arma. ¿Qué es? ¿Qué entiende usted por blandir un arma? ¿Verdad? Listos para la guerra, para levantar un clamor. Eso es incitar. O sea, hoy viene el Señor
por medio de su palabra decirnos: hoy Judá, los estoy poniendo en mi arco, les estoy dando doble porción, les estoy dando doble bendición. Pero ¿qué van a hacer con esa doble bendición? ¿Qué vamos a hacer? Si te dan ahorita $1,000,000, ¿qué haces con él? ¿Te vas al Angelópolis a gastártelos? ¿O los vas a invertir? ¿Qué pasa si de un momento a otro recibes $1,000,000? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dime rápido. ¿Ah? Invertirlo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué haces ahorita? Porque ya vino la promesa. La palabra ya fue dicha. Doble bendición, fructificación. Es el sello del año del reconocimiento. En el último mes te estoy sellando. Estoy poniendo el sello de la doble bendición. Démosle palmas al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos está diciendo: abran sus ojos. Hijitos, abran sus ojos. Despierten. Viene algo más grande. Los estoy preparando. Tienen que blandir su arma, su espada. ¿Hoy qué dijeron? Te desato tu lengua. Te he ensanchado tu lengua. Está viniendo la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Y levantar un clamor. Eso me encaja a mí con Daniel. Porque él empezó a levantar un clamor, empezó a apartarse para el Señor, empezó a apartarse para Dios. Y esto es lo que estoy viendo yo acá, los jovencitos adolescentes apartándose para Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los está tocando, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, versus lo que a veces está haciendo la iglesia emergente. ¿Sabe qué está haciendo una iglesia en Guatemala de las más grandes? Coordinando citas entre jovencitos para que se conozcan. Eso es lo que está haciendo. Con eso está trayendo, como una aplicación que leí en ese comentario que se llama Tinder, que ahí viene la persona y pone: soy un joven de 60 años, tengo 2 millones en mi cuenta de dólares, tengo 3 casas, tengo buena cobertura, buena guianza, ¿verdad? Y quiero conocer a una chica cristiana. Eso es lo que está haciendo la iglesia ahora. A eso nos mandaron. ¿Por qué? Porque quiere atraer a los jóvenes. Voy a conocer un montón de chavas. Les voy a dar mi número de teléfono, mi perfil en Facebook, mi perfil en ¿qué más? En Instagram, ¿verdad? Ahí. Y voy a tener mis 10 chicas ahí. ¿A eso nos mandarían? ¿A eso nos están mandando? No. Nos están mandando a ser llenos del Espíritu Santo, a pararnos, a blandir la espada, a levantar un clamor. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, el tema que les quiero dar hoy, compartir con ustedes, es Grecia. ¿Qué es Grecia? ¿Qué es Grecia? ¿Por qué nos está levantando a los hijos de Judá como un arco? Porque hay una confrontación de los hijos de Judá contra los hijos de Grecia. ¿Qué es Grecia? Grecia son filosofías y escultura. Grecia es filosofía. De ahí salieron aquellos pensadores que tanto se mencionan y que nos los enseñan en lo académico, ¿verdad? Aristóteles y todos esos pensadores, filosofías humanas. Eso es Grecia. Eso es Grecia, filosofías humanas. Y eso es lo que se está metiendo en la iglesia. Pensamientos humanos, no pensamientos de Dios. Palabra de hombre, no palabra de Dios. Ideas humanas. ¿Cómo lleno la iglesia? Imagínense, filosofías humanas. ¿Qué puede venir nuevo? ¿Cómo hago? Voy a contratar una empresa de mercadeo. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes ahora? ¿Qué quieren? Reggaetón. ¿Qué quieren? Rap cristiano, reggaetón cristiano. Y con eso vamos a llenar la iglesia. No, ¿para qué? Un toque del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Por eso, si no has sido bautizado, tienes que seguir clamando ser bautizado por el Espíritu Santo. Y si ya estás bautizado, busca la llenura. Y si ya fuiste lleno una vez, busca las llenuras del Espíritu Santo. Busca hablar en lenguas, nuevas lenguas.
hablar de la palabra, llenos de unción, no con libros humanos, no. Entonces, cuál es la confrontación ahorita de la iglesia, de los hijos de Dios verdaderos, genuinos, llenos del Espíritu Santo, contra los hijos de Grecia que nos quieren decir, nah. Así me dijo uno de un Uber, que le empecé a hablar cuando me trajo acá. No, me dijo, yo soy ateo. ¿Qué le vamos a decir a los ateos? Yo soy ateo. Bueno, pues yo te digo que tienes esta situación, veo en ti esta circunstancia. Me dice, sí, es cierto lo que usted me dijo, pero soy ateo, me dijo. ¿Verdad? De ahí viene otro con una kipa y nos detectó rápido y me dice, ¿qué venía estás esperando? Me dice. ¿Cómo así? Le dije, porque no me había dado cuenta. Es que yo estoy esperando la tercera venida, me dice. Pues síguela esperando, yo estoy esperando el rapto de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estoy esperando. ¿Cómo le vamos a responder? ¿Verdad? ¿Cómo les vamos a responder? ¿Cómo les vamos a responder? Dios nos tiene que dar la palabra, la unción. Entonces, miramos estas filosofías griegas de Grecia, de Atenas. A esta cada una hay que explicarla. Ahí, apúntenla. Y si no, después le pasamos la presentación. Estas son unas. Estas son otras. Son pensadores que salieron de Grecia, filósofos, y a veces echan unas buenas pensadas. A mí, por la misericordia de Dios, me gusta la lectura. Y a veces digo, qué interesante esto. Pero cuando miro, dice que está basada en tal filósofo. Y los filósofos muchas veces son ateos. No creen en Dios. Entonces, aquí miramos una confrontación. Biblia. Aquí les puse yo epicureísmo, estoicismo. Por ejemplo, aparece en la Biblia. Hechos 17:18. Allá está el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice aquí, incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. O sea, miramos una confrontación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre preparado. Dice, fariseo de fariseos. Entonces entendemos que era un hombre que conocía la palabra de Dios de cuarta generación. Fariseo de fariseos. Y entonces se va a Atenas en un viaje apostólico. Va a Atenas, ¿verdad? Va a Grecia y se encuentra con aquellos hombres, ¿verdad? Que supuestamente los intelectuales, los que saben de filosofía, los que saben palabra de diccionario, los que hilvanan un discurso muy bonito y empiezan a envolver a la gente y los empiezan a hechizar. Y ahí está. Y dice, incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Y algunos le decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Con qué unción? ¿Con qué poder? Entonces miramos al apóstol Pablo, un hombre preparado, podríamos decir, académicamente en la ley, educado. Pero también miramos hace 2 semanas al apóstol Pedro, que no tenía de esa educación. Pero a los dos Dios los usaba. ¿Por qué? Llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios levanta, y por eso es importante que los jóvenes de acá sigan estudiando. No se queden estancados. Porque ahí donde tú te vas a mover profesionalmente, ahí vas a hacer luz para llevar la palabra de Dios. Entonces Pablo tenía ese nivel para decir, bueno, que se vengan pues, que se vengan los filósofos, vamos a hablar. Yo también tengo conocimiento, pero no les voy a ganar con conocimiento. Les voy a hablar con la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les voy a predicar a Jesús y la resurrección.
Pero mire cómo les entra. Vamos a ver acá. Mire cómo les entra. Esto se lo reveló el Señor. Y les empieza a hablar, ¿no? Porque ellos no creían en nada de esto. Ahorita les voy a decir en qué creían ellos. Entonces dice, mire qué tremendo el apóstol Pablo. No se puso a señalarlos. No les puso, no les empezó a decir, ustedes pecadores, idólatras, miren todas las imágenes que tienen ahí. Y empezó a agarrar las imágenes y empezó a tirarlas. No. Mire cómo les entra. Porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he hallado incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Mire qué tremendo, ¿eh? O sea, cómo Dios le dio la creatividad para hilvanar palabras. Pues bien, eso que sin conocer veneráis, o sea, eso que ustedes, esos altares que tienen, que ustedes no conocen, ese altar que veo ahí, que ustedes adoran, ¿verdad? Es lo que hoy los vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo como es, Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos de mano. Mire con qué escuela les dejó ir, ¿verdad? Esos sus muñecos no hay nada. En esas cosas que ustedes hacen, ahí no habita Dios. Pero miren con qué revelación, digo yo, con qué palabras. Entonces les despertó el interés, ¿verdad? ¿Cómo habla verdad? O sea, cómo nos entró, cómo nos llamó la atención. A veces digamos, hay situaciones que a veces uno dice, Padre Santo, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Aquí se ha tratado de evangelizar acá en el sector. Y entonces viene una persona y dice, pues, qué bonito que ustedes vengan a hablarme de Dios, pero yo escuché a dos hermanas o a dos personas que se congregan ahí con ustedes murmurando de otra persona, de esta casa, o sea, acá un vecino. Y dice, yo escuché, entonces no me llama la atención ir, dice, no me llama la atención. Entonces dije, oh, Padre Santo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? O sea, ¿quién nos da o sea, estamos nosotros queriendo edificar, pero a veces nosotros mismos botamos los ladrillos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Por hablar de nuestros hermanos. Pero entonces también dije yo, bueno, ¿qué haría yo si me topara con eso? ¿Verdad? Si me dijera alguien, mire, qué bonito lo que usted está predicando a Dios y todo, pero yo no voy a ir a la iglesia por esta y esta razón. Entonces dije yo, bueno, lo que hay que decirles es, ¿cómo hago para entablar conversación entonces? Y ahí está la persona que me está hablando. Entonces le diría yo, precisamente, por eso vino el Señor Jesús. Porque en el tiempo en que vino el Señor Jesús, también habían muchos fariseos que decían, pero no hacían. Y ahí irme. Y entonces por eso yo le vengo a presentar al Cristo Jesús e irnos, ¿verdad? Pienso yo, eso dije, porque ¿qué hago? ¿Qué pasaría si me toca a mí? Pero ¿saben por qué? Porque a todos ustedes así les dicen muchos cuando los invitan a las iglesias, ¿o no? Es que yo no voy porque el pastor fulano, es que yo no voy porque la hermana tal, o yo no voy por el vecino. Entonces así digámosles, sí, tiene toda la razón. Precisamente por eso vino el Señor Jesucristo, porque en ese tiempo que Él vino habían fariseos, habían religiosos que decían pero no hacían. Y ahí irnos, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer? Eso pasa, ¿o no? Pero hay de aquel que venga a ser piedra de tropiezo para que alguien no se salve. Entonces viene él y empieza a hablarles, empieza a discutir con ellos. ¿Qué pasa a continuación? Mire cómo les habla. Ni tiene que ser cuidado por manos de hombres, como que si estuviera necesitado de algo, ya que es Él quien da a todos vida y respiración y todas las cosas. Mire con qué técnica le habló, ¿verdad?
con qué unción, con qué énfasis. No, no se puso a pelear. Él no se puso a pelear. Tranquilito. La palabra le empezó a dar. Sin gritos, sin alegar. La palabra fue entregada. Entonces luego lo desprecian y todo, ¿verdad? O sea, pero algunos dicen que lo siguieron y otros dijeron, se burlaron de él. Entonces así nos va a pasar a nosotros. Algunos se van a burlar, pero otros van a recibir a Cristo. Amén. Y ya para ir terminando, por el tiempo, se recuerda que él se enfrentó contra los epicúreos. Entonces, ¿qué es esa filosofía? ¿Qué es un epicurio? ¿Contra qué nos estamos enfrentando nosotros entonces? El epicureísmo era una doctrina filosófica y una de sus principales ideas es que el placer constituye el bien supremo y la meta más importante es la vida tranquila. Estas son palabras del apóstol Sergio. Y en el diccionario Perspicacia dice que esa filosofía es: comamos y bebamos, porque mañana hemos de morir. Negaba la esperanza de la resurrección que enseñaban los cristianos en su ministerio. Entonces, ¿acaso no es ahora la sociedad de consumismo que se ha levantado ahora? Comamos y bebamos, démosle viento, que haya placer, disfrutemos, pero no en el Señor. Entonces, ¿contra quién nos estamos enfrentando ahora? Contra los placeres de este mundo. ¿Acaso no la sociedad es lo que ama ahora? Los placeres de la carne. ¿Acaso no es contra lo que luchamos día a día? Nosotros luchamos con nuestra carne, pero miramos allá afuera que hay un desenfreno sexual, que hay un desenfreno por el placer. ¿Por qué usan las drogas? ¿Por qué este mes es cuando más se bebe alcohol? ¿Por qué? Porque se busca un placer para el cuerpo. ¿Por qué ahorita es el mes de más pecado de índole sexual? ¿Por qué? Porque viene esos espíritus de nostalgia, de tristeza, de recuerdos. Porque este es el mes de más infidelidades en los matrimonios. ¿Por qué? Porque la sociedad está buscando el placer y nos quieren inyectar, nos quieren meter la idea de los placeres de la carne. Y por eso hoy Dios, por medio de su profecía, decía: otra vez llamo al arrepentimiento. Otra vez, amada iglesia, no nos dejemos influenciar por la atmósfera que está metiendo el mundo. Nosotros ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nosotros ya salimos de Egipto, pero ahora Egipto tiene que salir de tu corazón. Ya saliste de Egipto, pero ahora tienes que sacar a Egipto de tu corazón. Y eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, y ahí da toda la lista. Pero aquí es donde me quiero detener: traidores, impetuosos, placeres en vez de amadores de Dios. Entonces, ¿cuál es la lucha ahorita? ¿Cuál es la lucha contra Grecia? Que nos quieren meter sus ideas, que tengamos placeres, como dice ese cantante puertorriqueño, vivir la vida loca, ¿verdad? Vivir de los placeres. No, hermanos, no le demos rienda a nuestra carne, no le demos rienda. Ahorita nos invaden por la música, ¿verdad? Ahorita el burrito sabanero, ¿verdad? Y otras más, ¿verdad? Nos empiezan a invadir las filosofías de los hombres. No, hombre, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Hoy tenemos parranda, venite. Hoy está el convivio. Hay un peligro, sobre todo si no hemos sido libres totalmente, y con intención o sin intención, y nos pasan un ponche con piquete y probamos, ¿verdad? Páseme otro, dice uno, ¿verdad? Otra bandeja. No,
no, hermanos, no, no, no. Tenemos que poner atención. Dice Lucas 8:14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído. Aquí le está hablando al pueblo. Y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, ¿y qué dice? Y los placeres. O sea, los placeres, los epicúreos, nos están instando a ese modo de vida. ¿Y qué pasa? Se ahoga la palabra. Se ahoga. Cae entre espinos. Oyen la palabra, pero la palabra se ahoga. O sea, no da fruto. Entonces, por eso creo que Dios entonces nos está diciendo, ¿verdad? Hay una confrontación. Es el momento. Es el momento. ¿Qué lees? A veces hay gente que dice, es que yo leo a Coelho, ¿verdad? Que saca bestsellers. Pero él no es un hombre de Dios. A veces nosotros podemos decir, no, es que yo soy un buen lector, pero ¿qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? Volvemos a caer a lo mismo. Volvemos a caer a lo mismo. Entonces tenemos que cuidarnos. Cuidarnos. Entonces, creo que el Señor hoy nos está diciendo que nos quiere usar. Yo no sé si tú quieres que el Señor te use. ¿Sí? ¿Quieres que el Señor te use? ¿Sí? Lo que Él está diciendo hoy, entesaré a Judá como mi arco. Cargaré el arco con Efraín. O sea, nos va a poner como flechas para hacer su obra, para llevar su palabra. Pero nos está diciendo, les quiero abrir los ojos. El mundo los quiere atrapar. No se dejen, no nos dejemos. Despertar. Despierta a los valientes, dice un versículo, ¿verdad? Yo sé que aquí hay valientes, pero que tal vez han estado adormecidos o dormidos. Que Dios les dio promesas hace mucho tiempo, pero los afanes, las preocupaciones, ha estado ahí adormitado eso que Dios te dio, ese don que Dios te dio. Y volvemos a la carga. Antes tal vez evangelizabas, hablabas, invitabas, blandir el arma. Tal vez antes te gustaba mucho la palabra, pero dejaste de estudiarla, dejaste de escudriñarla. O tal vez eras una mujer de oración, un hombre de oración, que el Señor te inquietaba a las 3 de la mañana y ahí te levantabas, ibas a orar, a interceder. Eras aquel hombre de oración. Pero ahora por las diferentes circunstancias que pasaron en tu vida, lo has dejado de hacer. Eras una guerrera, eras un guerrero, que te hablaban de una necesidad y tú levantabas ahí, sin que nadie supiera, levantabas tu oración, tu intercesión por aquella necesidad. Tal vez tenías mucha fe, tu fe era muy grande, creías y mirabas los milagros. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora? Entonces Dios te está diciendo, despierta, despierta. Saca tu espada. ¿Por qué la tienes guardada? ¿Por qué la guardaste? ¿Por qué ya no quieres dar la palabra? ¿Por qué ya no quieres estudiar la palabra? Es que ahora me da sueño. Entonces hay algo, una atmósfera de un espíritu que está influenciando. Te está influenciando. Entonces hoy el Señor te está diciendo, te está abriendo los ojos. Mira, hay algo que se está oponiendo espiritualmente. Hay algo que se te está oponiendo espiritualmente. Entonces hoy te está levantando el Señor y te está diciendo por medio de su palabra que es hora que nos levantemos, que es hora de que cambiemos nuestra actitud. Ya no es tiempo de adormitar, porque los que se duermen se caen del tercer piso. Así le pasó y hay que volverlos a resucitar. Entonces yo quiero orar porque yo creo a la palabra. Yo la creo. Yo creo que Dios nos quiere, no solo a ti, sino como iglesia, nos quiere, estamos pasando a otra dimensión. ¿O vas a dejar que el enemigo, que el príncipe de este lugar,
Si el príncipe de este lugar viene en contra de nosotros, tenemos autoridad, porque yo estoy bajo autoridad. Entonces no nos pueden hacer nada si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite, nosotros somos intocables, somos la niña de los ojos del Señor. Pero hoy nos quiere usar, hoy te quiere levantar para algo nuevo, para algo bueno, para que seas una flecha. ¿Y qué son las flechas? Son hijos. No, pastor, pero yo ya no. Ya esa época para mí se terminó. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Tenemos mucho que dar. Podemos dar mucho todavía. ¿Qué decía hoy la profecía? Que no nos íbamos a cansar. ¿Qué decía la profecía? Que nos estaba dando fuerzas de búfalo. Entonces, ¿lo crees o no lo crees? Vamos a seguir el ritmo, porque a veces, digo yo, hacemos culto. Vamos a discipular, vamos a evangelizar, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Miren, por ejemplo, ayer escuché la enseñanza de nuestro padre espiritual, el apóstol, y que ni saben qué. ¿Qué crees? Dirían aquí. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué creen? El otro año, allá en la casa en Zona 5, Guatemala, 12 retiros en la casa. Uno cada mes. 12 retiros. Imagínense. Nosotros, la iglesia no se detiene. Allá nada de pedir permiso. Ay, voy a descansar. Pastor, me voy ahorita el 12 y regreso el 6. No. A chambear, decimos, a trabajar en la obra. Es que me siento cansado. ¿Qué dijo el Señor hoy? Voy a renovar tus fuerzas. Vas a caminar, no te vas a cansar. Como Elías, ¿verdad? Corriendo 40 días, día y noche. Que le daban pan y carne. Me gusta esa dieta. Pan y carnita, ¿verdad? Carnita, ¿verdad? Arrachera, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí ya vi las sonrisas ahorita, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, vienen tiempos de gloria para sus vidas, para esta casa. Solo crean a la palabra, creamos a la palabra. La iglesia le sonríe al futuro. Es un tiempo de cambio de dimensión. Pónganse de pie y vamos a orar. Puntual. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerio Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio